Bien, vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias. No vamos a ir a Marcos, no. Ya nosotros solamente nos falta el tema de la ascensión del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27 es el que vamos a tratar, pero vamos a leer el contexto. Vamos a leer el versículo 17 en adelante hasta el verso 27. Efesios capítulo 4, verso 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Vamos a orar. Altísimo Dios y Padre nuestro, una vez más tenemos la oportunidad de venir ante ti en oración, rogándote una misma cosa: que tu palabra, oh Dios, pueda ser sembrada eficazmente en los corazones nuestros. Una sola cosa te pedimos: que no se oiga la voz humana, sino la voz tuya. Te pedimos, oh Dios, que tú trates con nuestras almas. Tú nos conoces, tú sabes nuestras cuitas, nuestras necesidades. Tú sabes, oh Dios, el camino por donde estamos andando. Enderézanos, corrígenos con esta tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros, aunque leímos toda esta porción, no vamos a considerarla completa. Vamos a considerar el verso 26 y 27 que dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y así le hemos intitulado: Ni deis lugar al diablo. En realidad, toda la porción está tratando acerca de la nueva vida en Cristo, la nueva vestimenta. La carta a los Efesios es casi paralela con la carta a Colosenses. En una ocasión, hace unos años, nosotros estuvimos hablando de esta carta de Colosenses, viendo la nueva vestimenta en Cristo. Le titulamos a esa serie Quitando y Poniendo, que consistía en quitar aquellas cosas que son de nuestra naturaleza caída y en su lugar colocando las virtudes de Cristo, aquellas características que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y ese es el tema del cual está tratando Efesios capítulo 4. Entonces nosotros tomaremos parte, el versículo 26 y 27, no vamos a hablar de todo el contexto. Y al introducir esta parte tenemos que decir que el creyente en el Señor Jesucristo posee la dicha de tener tres aliados en todas sus luchas, en todas sus batallas, en todas sus cuitas, en todas sus necesidades. Hay tres personas a nuestro lado: Dios el Padre, Dios Hijo, o sea Jesucristo, y el Espíritu Santo.
Las tres personas de la Trinidad actúan en la vida nuestra para cumplir el propósito de Dios, que es el de llevarnos a la semejanza de Cristo, que cada vez nosotros nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Él, restaurar lo que en Edén fue dañado con el pecado. Y yo diría no, que es la realidad todavía más, porque el Adán fue creado sin pecado, sin embargo nosotros ahora somos herederos de Dios, nosotros ahora alcanzamos un estándar más alto que Adán, nosotros somos hermanos del Señor Jesucristo, nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo, no el Señor caminando por allí, por el huerto, sino en nosotros, y una serie de otras cosas que nosotros podríamos mencionar. El caso es que el creyente en Cristo posee esa gran dicha. El creyente en Cristo es bienaventurado. Ese mismo creyente lucha de una manera continua, así como él tiene tres aliados, tiene tres a su lado, él tiene tres enemigos. Tenemos la Trinidad a nuestro lado, pero de esta misma manera tenemos a la carne dentro de nosotros, en nuestra contra, tenemos el mundo y tenemos al enemigo de las almas, a Satanás. Estos se nos oponen, hacen una resistencia para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que no vivamos sometidos a la voluntad de Dios en nuestra vida. La carne desde adentro, desde nuestro interior, clama a través de sus deseos, que hagamos no la voluntad de Dios, sino la voluntad de los deseos. Nos ala a través de esos deseos a pecar contra el Señor. El mundo de su lado es un distractor con muchas vanidades, apariencias. Trata de que nosotros salgamos de la voluntad de Dios, de caminar en esos mandamientos de Él, para seguir esas vanidades ilusorias. Pero también en el mundo está la corrupción, está la lascivia, hay muchas formas de pecar. Todas estas dos fuerzas hasta ahora que hemos mencionado procuran distraernos. El mundo lo hace a veces a través de su corrupción, pero a veces toma el dolor, nos causa persecución, dolor, amenaza, oposición, para que nosotros en miedo, en temor, nos alejemos de la voluntad de Dios y hagamos lo que el mundo desea. A veces llega hasta la muerte física. Esteban, el primer mártir cristiano, ¿dejas de predicar el evangelio o mueres? Esa era la consigna. Solamente tienes que negar al Señor Jesucristo y te perdonamos la vida. Esa era la consigna. El mundo se opone a nosotros. Y por último está el enemigo de las almas, Satanás, que con sus mentiras procura engañar, haciendo parecer el error, parecer verdad, haciendo parecer al pecado como algo normal. Por otro lado, trata con sus tentaciones, intimidaciones, con todos esos dardos. Él trata de apartarnos no solo de la voluntad de Dios, sino que procura que desconfiemos del Señor y que nos despeguemos de Él, que no tengamos comunión con Él, que no tengamos cercanía con Él, que nos desliguemos del Señor Jesucristo. Mis hermanos, a los inconversos, cuando yo los invito a la iglesia, les digo, mira, ten pendiente que en el momento que tú trates de venir a la iglesia a oír la palabra de Dios, ese es el momento que tú vas a recibir mayor oposición, porque hay una realidad, no lo vemos, pero Él está ahí, así, tratando, procurando de que las personas se aparten de todo lo que huela a Dios, procurando de que la persona esté mientras más lejos de Dios, mejor, porque Él sabe que esa es la garantía de que sus ojos se mantendrán cegados, sus ojos se mantendrán cerrados a la verdad. El creyente lucha contra estas tres fuerzas, contra estos tres enemigos, la carne, el mundo, el diablo, y en medio de toda esa lucha estamos involucrados, tres en nuestro favor, tres aliados,
3 enemigos, 3 en nuestra contra. Pero en nuestro favor hay algo muy grande, y es que nada ni nadie puede obligarnos a pecar. Hermanos, nosotros hemos sido libertados en Cristo y nuestra voluntad puede decir libremente no al pecado. Nadie nos puede violentar, nadie puede obligarnos a pecar. El mismo Satanás no puede hacerlo. Es que Cristo nos libertó del pecado, y eso quiere decir que ya no estamos obligados a pecar. Nuestra voluntad ya no es esclava. No hay pecado, no hay vicio al que estemos obligados a decir sí. Conscientemente nosotros podemos decir no al pecado, no a la tentación o a cualquier atractivo que trata de apartarnos de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. ¿Cuántas personas nosotros vemos? En el caso más sencillo, para que usted me entienda, una persona, por ejemplo, esclavizada al alcohol, esclavizada a las drogas. El creyente fue liberado. El creyente puede decir no. El creyente no es llevado, no es arrastrado, como dice Romanos, hacia el pecado, porque ya Cristo lo libertó. Habiendo introducido lo que vamos a estar tratando, veamos el contexto, como hemos leído una porción un poquito más extensa, el contexto a donde el Señor habla del versículo 26 al 27, que repito, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Para la consideración de estos 2 versículos, muy especialmente el 27, es necesario ver lo que dice el contexto para poder relacionarlo, hilarlo. En todo el pasaje, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está enseñando cuál es la nueva vestimenta que nosotros hemos de mostrar, cuál es la nueva vida que el cristiano ha de vivir. Lo que es lo mismo, nos está enseñando cuál es la nueva manera, la nueva forma de nosotros comportarnos ahora que estamos en el Señor Jesucristo. Esta es como una vestimenta, es un ropaje nuevo. Nos quitamos la vieja vestimenta y nos vestimos del Señor Jesucristo. Es una nueva manera de vivir a donde nosotros no conocemos, sino que vamos aprendiendo. No podemos ocuparnos de todas las piezas de esa vestimenta en este momento, porque ese no es nuestro propósito, sino que el deseo es que nosotros podamos ocuparnos del versículo 26, el versículo 27. Estos 2 versículos están unidos y nosotros debemos entender qué relación hay entre ellos 2. Todo comienza, manténgase en el verso 27, 26, con la ira. Dice: airaos, pero no pequéis. Pablo está, repito, hablando de la nueva vestimenta, que debe ser quitado de nosotros y que debe ser colocado en su lugar. Y para nuestro propósito en esta ocasión comienza con la ira. No se nos está hablando de una prohibición directa hacia ella, sino que se está reconociendo que es un estado emocional que puede ser malo o puede ser bueno, dependiendo de cuáles sean las motivaciones, dependiendo de cuáles sean los propósitos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque Dios mismo experimenta ira. No vamos a ver todos los pasajes que hablan de Dios manifestando ira, solamente 2 son suficientes. Dice la Escritura: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, versículo 11. La impiedad y el pecar no agradan a Dios. Él está airado contra el impío todos los días. Todo el día el impío desafía, todo el día el impío ofende a Dios. Dios está airado contra él. Dice también la Escritura: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 18. 10 tribus desaparecieron. Dejaron de ser nación. Fueron dispersas por el mundo como esclavos, pero ya no volvieron a ser pueblo de Dios. ¿Y por qué?
Dios se airó contra ellos por causa de su pecado. Solo quedó la tribu de Judá, que eran 2 tribus juntas. Por eso se quedó el nombre de judíos. Los demás no volvieron a ser más pueblo de Dios. Estos son algunos de los textos que expresan la santa ira de Dios. Estos son algunos de los textos que expresan cómo Dios se airó, pero gracias a Él, la ira suya, la que nos correspondía a nosotros, fue vertida sobre Jesucristo. Por eso nosotros entonces ya hemos sido salvos de la ira de Dios. Pero Dios manifiesta ira, Dios expresa ira. Él se aira contra el pecado, Él se aira contra la injusticia, Él se aira contra toda maldad. Su santidad y su justicia nunca permitirán que Él esté consintiendo con lo pecaminoso. Su justicia y su santidad siempre le harán estar en contra de todo lo que es pecado. Él nunca probará mi pecado, Él nunca probará tu pecado, Él nunca probará el pecado en el mundo, nunca lo aceptará, nunca lo verá como pasando paño tibio. Él nunca estará de acuerdo con aquellas acciones que son pecaminosas. Esa es la realidad en cuanto al Señor. Él nunca va a aceptar cohecho. Él nunca va a participar en una acción que sea pecaminosa. Recordemos, hermanos, que Dios es el que establece tanto lo que es bueno como lo que es malo. Los estándares morales son establecidos por Dios, no por la sociedad. A nosotros nos gusta mucho eso. No por la cultura. Si la gente dice que tal cosa no se debe usar, no se ve bien, no está bien, pues la gente lo acepta. Pero quien establece los estándares morales no es la sociedad, sino Dios. Es posible que llegue, que haya una sociedad, los hay muchas, pero no vamos a entrar en eso, que aceptan el homosexualismo, el lesbianismo. Ellos lo quieren vender como algo normal, pero Dios sigue diciendo que eso es contrario a su palabra. Pasarán los años y Dios seguirá opinando igual. Seguirá diciendo que es antinatural, seguirá diciendo que es pecaminoso, seguirá diciendo que Él no lo estableció de esa manera. De manera que no importa que el ser humano vea algo como bueno o lo vea como malo. Lo que importa es lo que dice Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué dice Dios al respecto? Y esa manera de Dios ver las cosas, de cómo Él ve los hechos, Él lo expresa en su santa palabra. Ahí en su santa palabra es que están los estándares morales para el hombre. Ahí en su santa palabra es que está lo que Él quiere que nosotros hagamos, su voluntad. Es por eso que hay hechos por los cuales Dios se aira. Por otro lado, el Señor Jesucristo nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Él fue santo, Él fue puro cuando estuvo sobre esta tierra. Sin embargo, Él experimentó enojo. Él experimentó enojo al ver la dureza de corazón de los fariseos en Marcos el capítulo 3, el versículo 5. Hubo una ocasión en que Él tuvo que echar del templo a los cambistas que estaban o que habían establecido sus negocios allá en el templo. Hizo un azote de cuerda en Juan capítulo 2, versículo 15 y los echó. En estas ocasiones vemos cómo el Señor Jesucristo manifestó su indignación. El corazón del Señor Jesucristo reaccionaba al ver que la gloria de Dios era empañada, al ver que lo santo era pisoteado, al ver que las personas experimentaban cero respeto, cero temor hacia las cosas del Altísimo. Pero Él nunca se enojó de una manera egoísta, defendiendo sus intereses. No utilizó la ira como un mecanismo de defensa personal. Nada de eso. Él no se encontraba defendiendo algo de su pertenencia, de su propiedad, sino que era contra el pecado, era contra la dureza de corazón que Él se airaba. Por otro lado, hermanos, la ira, habiendo visto
que Dios ha experimentado ira, que Dios experimenta ira, Jesucristo experimenta ira, tenemos que decir que por otro lado, la ira y el enojo sí son pecaminosos en el hombre cuando es orientada a sus intereses. La ira y el enojo que son pecaminosos es esa clase de ira que está orientada hacia la defensa de mi persona. La ira y el enojo sí son pecaminosos cuando nos empuja a guardar rencor, a guardar resentimiento por aquellas cosas que me han hecho. Este mismo es el causante de los homicidios o de la mayoría de los homicidios. Es difícil que una persona mate a otro sin ser movido por la ira, sin que la ira haya tenido que ver, sin que la ira lo haya empujado. La ira y el enojo es el causante de la mayoría de las venganzas. La ira y el enojo es el causante del desquite y de muchos otros males. Esa es la ira pecaminosa. Esa es la ira de que está hablando nuestro texto aquí en el versículo 26. La ira justa, la ira sin pecado, la ira semejante, similar a la de Dios y a la del Señor Jesucristo, en realidad es una ira necesaria. Usted se imagina, hermanos, que nosotros estemos frente a una persona o tratando con una persona que es la que le da droga, le reparte droga a niños para utilizarlo como mulas, y que nosotros no sintamos ninguna indignación contra eso. ¿O usted se imagina que estemos tratando con una persona cuyo trabajo es tomar niños y traficar con ellos, venderlos para ser usados como objetos sexuales, etcétera? Y que nosotros lo veamos normal, que nosotros no experimentemos una justa ira, una justa indignación hacia personas que cometen semejante pecado. Una persona que llega a no experimentar indignación alguna hacia el pecado, hacia la injusticia, hacia el abuso, hacia la maldad, tal vez es porque esta persona ha llegado a parcializarse con el mal. Tal vez es porque esa persona ya no lo ve como un gran mal. ¿Por qué? Porque ella es copartícipe. Es como si dos que han estado involucrados en el robo, el uno estuviera juzgando al otro. El uno absorbe al otro. Pero yo estoy peor que tú. ¿Cómo yo te voy a...? La ira justa es necesaria. Es una indignación que necesitamos. ¿Cómo ha reaccionado, por ejemplo, la población ante los abusos, ante las muertes recientes que hemos tenido? Se ha indignado, no lo ha visto como algo que no tenga importancia. De todas maneras, hermanos, debemos estar alerta. ¿Alerta contra qué? Contra la ira y el enojo. A pesar de que hay una ira justa, a pesar de que hay una justa indignación, a pesar de que nosotros como creyentes debemos experimentar esa justa indignación contra el abuso, contra la injusticia, contra el pecado, contra aquello que daña la imagen de Dios, eso es verdad, pero estemos alerta contra la ira y el enojo pecaminoso. Nos dice el texto, airaos, pero no pequéis. Dice en nuestro texto, quiero que lo tengan a la mano, no vamos a tener muchas citas bíblicas. Estamos en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Efesios capítulo 4, verso 26. El Espíritu Santo no nos habla, repito, de que sea de la imposibilidad de experimentar esta emoción que es la ira, pero nos advierte sobre el hecho de que tengamos cuidado porque cuando estamos airados somos vulnerables. Es la vulnerabilidad de ese estado. Cuando nos encontramos así, Él nos dice, pero no pequéis. ¿Por qué nos da esa advertencia? ¿Por qué esa cláusula?
por lo vulnerables que somos a la tentación y al pecado cuando estamos en ese estado. Esto nos lleva a considerar la primera actitud que debemos tener hacia la ira. Dice no pecar, pero no pequéis. Esa es la primera actitud. Siendo que mientras estamos airados, es un momento en que somos débiles, somos vulnerables, muy probablemente algo acontecerá, muy fácilmente nosotros ofendemos cuando estamos así, muy fácilmente de nuestros labios salen palabras que no son las que debían de salir. El punto es que estamos en nuestro, por no repetir la palabra, pero valga la repetición, en el punto más débil de lo que somos nosotros como seres humanos. Estamos haciendo equilibrio en la cuerda floja. Entonces, por eso viene la advertencia. Nos advierte de que no pequemos, que nos mantengamos muy alertas ante la llegada de cualquier tentación mientras estamos en ese estado. Lo peor que puede hacer una persona es pecar. Bueno, los amigos que están aquí tal vez dirán, pero ¿y cómo va a ser? ¿Eso es lo que yo hago todos los días? Sí, eso es lo que tú haces todos los días. Por eso te llamamos a arrepentimiento. Porque no hay algo peor que el pecado. Lo peor, repito, que una persona puede hacer es pecar. Pecar es peor que caer en la ruina económica. Ese estado que nadie desea, de estar arruinado económicamente, de llegar a la pobreza. ¿Sabes qué? Pecar es peor que eso. El pecar trae la peor de las ruinas, la peor de las condiciones. El pecar priva al hombre del cielo. La entrada al cielo no está cerrada para los pobres. La entrada al cielo no está cerrada para los enfermos. La entrada al cielo está cerrada al pecado. Es el pecado el que lleva a la condenación. Es el pecado el que desvincula, rompe toda relación con el Señor Jesucristo. Entonces no hay algo peor que pecar. Es bueno y saludable que el Señor entonces nos advierta que cuando estamos en el punto más débil nuestro, no pequemos, que estemos pendientes, que estemos alerta, porque es posible que una persona tenga incluso razón en lo que está sucediendo. Es posible que una persona, ante el hecho que está sufriendo, tenga toda la razón. Eso es verdad. Pero hay el peligro, existe el peligro de pecar cuando esta persona, viendo su situación de que se ha cometido contra ella o contra él algo que no debió de haber sido cometido, toma entonces la justicia en sus manos. Ahí mismo pecó contra el Señor. Usted recuerda a Moisés. Moisés ve que están abusando con un israelita. ¿Y qué hizo él? Como decimos aquí en Dominicana, ni perdió ni ganó, mató al egipcio y salió huyendo 40 años en el desierto. Las personas se encuentran a uno que está, por ejemplo, delinquiendo, está robando, está atracando. ¿Sabe lo que hacen? Se airan y toman la justicia en sus manos. Cuando tú le reclamas, dice, pero mira lo que hizo. Sí, pero hay una entidad, hay un organismo que está facultado, autorizado para tratar con el delito. No eres tú. Así entonces queda demostrado que en medio de la ira tenemos que tener cuidado de no pecar, porque la ira nos empuja, en medio de la ira estamos vulnerables a esa realidad, al pecado. Podríamos concluir diciendo que en medio de la ira debemos caminar con cuidado, con precaución, como si estuviéramos caminando en un campo minado.
No hay para nadie una exención, todos estamos en ese peligro. Lo segundo que nos dice el texto es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Obviamente es una manera de hablar de que no sea excesivamente prolongado. Porque el sol, el día en Israel es contado de 6 a 6. Si un hecho ocurrió a las 5:50, dirá, bueno, tiene 10 minutos para resolver eso. La metáfora dice, la metáfora apunta hacia una prolongación. Es decir, que debemos cuidar de que la ira, el enojo no se prolongue demasiado. Es como las lluvias. Ahora mismo tenemos una situación de varios días donde ha estado lloviendo en nuestro país y aquí también. Nosotros casi no tenemos esos periodos de lluvia intensa, pero ha estado lloviendo. ¿Sabe usted qué es lo que puede causar cuando el periodo de lluvia se prolonga? Grandes daños. Graves daños, comienzan a caer puentes, etc. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El estado prolongado de lluvias es que ha complicado la situación. Así es la ira, cuando ésta se prolonga. No se queda en un simple enojo, sino que llega a causar grandes males. Amarga nuestro corazón, nos lleva a actuar de una manera indeseada y trae un sinnúmero de consecuencias. Dice el Señor por medio de Salomón, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios capítulo 29, versículo 22. El hombre iracundo levanta contiendas. La ira enciende la chispa del pleito. La ira nos hace tener los guantes puestos y las espuelas preparadas. La ira enciende la chispa de la discordia. La discordia no se termina hasta que la ira no se aplaca. La ira bloquea nuestro entendimiento, no entendemos razones. Usted puede tener los mejores consejeros a su lado y la ira bloquea nuestros sentidos. A veces decimos, déjalo que se calme, déjala que se calme, para entonces nosotros poder llevarlo a un razonamiento, porque la ira produce eso. La ira hace escapar de nosotros la humildad, la mansedumbre, la bondad, la paciencia, etc. Por eso dice el texto, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo tercero es, y es nuestro punto, dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. A Satanás no debe dársele oportunidad, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque él la toma cuando hay un estado prolongado de ira o de enojo. Fíjese cómo hemos ido al versículo 26 para poder relacionarlo con el 27. El estado de enojo prolongado es oportunidad para Satanás. Por eso dice el texto, ni deis lugar al diablo. En fin, a Satanás no debe dársele oportunidad, no debe dársele ninguna entrada, ni en nuestro matrimonio, ni en nuestra vida, ni en nuestra iglesia, ni en ningún lugar. Ningún punto de apoyo donde él colocar su pie para él elevarse. No se le debe ceder en ningún punto, ni transigir con él en un espacio alguno. Esta no es una buena ilustración, pero vi que pasó un camión, parece que había algunos que no se estaban comportando bien y la policía los visitó. Y yo dije, oye, pero mira qué pegaditos van, parece que se quieren mucho. Eso están tan pegados que Satanás no tiene lugar ahí, no encuentra un asiento ahí. Entonces, debe estar la iglesia tan unida que él no encuentre lugar a dónde estar. Es como que no le damos lugar en nuestro asiento, en nuestra fila, en ningún lugar. No debe dejársele ninguna oportunidad para aprovechar nuestra ira, para lograr sus siniestros propósitos. Debemos estar alerta. Una pregunta, ¿cómo opera Satanás? ¿Cómo es que él actúa? ¿Cuáles son los daños que causa a las personas? Usted sabe que con eso hay muchas tradiciones y muchos mitos
Pero son muy pocas las personas que se acercan a la Escritura para ver cómo opera Satanás y cuáles son los daños que causa a las personas. Bueno, espero que en este punto breve, porque no vamos a agotar todas las formas, solamente vamos a ver un ejemplo, nosotros podamos tener entendimiento acerca de lo mismo. Satanás, como dijimos, aprovecha cualquier oportunidad para introducirse y causar daños y pecados. Lo principal, lo peor, el pecado. Repito, lo peor no es estar arrancado, no es ser pobre, lo peor es pecar contra Dios. Él no desaprovecha oportunidad alguna, ni con las personas ni con las congregaciones. Vamos a ver cómo Él toma lugar. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 2. Estamos hablando aquí acerca de las congregaciones. El ejemplo que vamos a citar es de una iglesia. Se trata de la iglesia de los Corintios en el capítulo 2. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, el versículo 10, dice así la Escritura: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, no. Sí, es que el capítulo 2, versículo 10, yo cometí un error, estaba en el capítulo 10. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 10, ahora sí. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Recuerde lo que pasó en Corinto, de las muchas cosas que pasó en la iglesia de los Corintios. En el capítulo 5 de la primera carta, el apóstol Pablo les está hablando de una persona que estaba pecando públicamente. Él había adulterado, fornicado con la esposa de su padre. Sin embargo, los corintios no habían hecho nada, todo estaba allí normal. Pablo dice que ese hombre debía de ser disciplinado por la iglesia. Efectivamente ellos lo hacen. En la segunda carta, que es la que leímos, es escrita alrededor de año y medio después. Ya el hombre se ha arrepentido, el hombre debía de ser restaurado, pero todavía como que no estaban en esa disposición. Había alguna como ese resentimiento que había quedado en ellos tal vez. Y el apóstol Pablo en su segunda carta toca el tema y dice en el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y le dice la razón, era como decirle, miren, ustedes tienen que perdonar y restaurar a esa persona que se ha arrepentido. Esa persona debe ser vuelta al cuerpo de Cristo, por cuanto ya se ha arrepentido. ¿Y por qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, versículo 11. Quiere decir que la ausencia de perdón hacia ese miembro de la iglesia significaba una desventaja que Satanás iba a aprovechar. Él sabría cómo sacar provecho de dicha situación. Era una oportunidad, porque ya no estaban tan unidos como cuerpo. Había uno que no estaba bien unido al cuerpo, porque la unidad no deja lugar a que él pueda introducirse y producir más pecado y más complicación en la situación. Tal vez él aprovecharía esta situación para endurecer los corazones hacia el no perdonar y después ir produciendo en esos corazones algún tipo de resentimiento, de endurecimiento hacia esa persona, y 2 o 3 tal vez
se identificaran con esta persona y los otros no, y la iglesia se iba a ir agrietando y separando, en fin, se iba a perder la unidad de la iglesia. Satanás iba a tener ventaja, porque la iglesia no puede funcionar adecuadamente a menos que esté unida, porque es un cuerpo, es la familia de Dios. Entonces, dice el Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Si el amor que esos hermanos debían demostrarle, un amor manifestado, no sentimiento, manifestado en perdón, si el amor era quitado, no era manifestado a ese hermano, iba a ser una oportunidad para Satanás meter la cuchara, como nosotros decimos. Y es así, hermanos. Si el amor deja de manifestarse, si el amor deja de crecer entre los miembros de una congregación, dicha congregación estaría en el mismo nivel que cualquier otro grupo humano. Lo que distingue a una congregación, a una iglesia, de otro grupo de personas es el vínculo que los une. Por ejemplo, si una congregación no hay evidencias de amor cristiano, dijimos, puede ser comparada con un grupo político, con un partido político, en una reunión o con cualquier otra institución. Porque los partidos políticos se unen, ellos tienen un propósito, pero entre ellos, mire, ahí no hay nada que los una. Una congregación sin amor sería un grupo de gente junta, nada más. No habría ninguna diferencia. Le faltaría a ese grupo de personas el distintivo cristiano. ¿Y cuál es el distintivo cristiano? El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oh, pero en esto conocerán que sois mis discípulos, que andan con una Biblia bajo del brazo. Ay, no dice eso. Si tuvierais amor los unos con los otros. Es lo que dice el Señor. Ese es el sello. Eso es lo que distingue a un grupo de personas que se llama iglesia y otro grupo de personas que se llama partido político, otro grupo de personas que se llama empresa, otro grupo de personas que está dedicado a hacer obras de caridad, a hacer obras de bien, por ejemplo, etcétera. En el mundo hay miles de instituciones, juntas de vecinos, se pueden llevar bien, hacer muchos chistes y todo, pero hay un distintivo que tiene la iglesia del Señor. Por eso Pablo le dice, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Si él ve que ese hombre no era perdonado, el amor no se manifestaba hacia él, él no lo iba a dejar pasar. Eso tenía que, inmediatamente él se arrepintió, restaurar eso, arreglar eso, para que la unidad volviera antes de que Satanás tomara ocasión. Volvemos a los Corintios. En el caso de los Corintios, ese amor debía de manifestarse, perdonando al ofensor, arrepentido y restaurándole, ya lo dijimos. Lo contrario sería una relación donde Satanás metería muchos pecados, endurecimiento de corazón, distancia entre los hermanos y cualquier actitud contraria a lo que nosotros somos. Somos el cuerpo de Cristo. La falta de perdón es una grieta en la embarcación. Una embarcación para hundirse no necesita un hueco muy grande. Es una grieta, una fisura. Como nosotros decimos, un cuarteado. Nada más eso. Por ahí se va metiendo el agua poco a poco, y la embarcación va zozobrando. Esta es una forma de explicar cómo Satanás toma lugar. En el caso de las personas particulares, ya no las congregaciones, sino las personas particulares, él lo que hace es que refuerza actitudes negativas. De modo que las personas
se tornan difíciles y luego imposibles de convencer. Hermano, no hay cosa más difícil que restablecer la relación entre dos personas que tienen, nosotros le llamamos concón. No sé, ustedes, yo les dije que tenían que darse una vuelta por los barrios para que conozcan toda esa terminología, que hay algo en el fondo que no se ha arreglado y está produciendo situaciones entre ellos. Es difícil tratar de restaurar esa relación cuando está en esas condiciones. Lo que hace Satanás es que refuerza actitudes duras, cerradas en esa persona, y las personas se hacen difíciles de convencer, difíciles de ser, no son flexibles en sus posiciones. Yo pienso así, tú piensas así, yo soy así, y yo soy de esta manera. El uno comienza a hacer acusación al otro, el otro comienza a contraacusar, lo cual hace imposible llegar a un entendimiento. Se va destruyendo poco a poco la esencia misma de esa relación. Pueden ser hermanos, pueden ser esposos, pueden ser cristianos, pero ya se va destruyendo la esencia de esa relación. Ahí Satanás está ganando ventaja. Ya no estamos hablando de congregación, estamos hablando de entes particulares, de personas. El único lugar, para aliento nuestro lo decimos, el único lugar en el que el creyente como particular, en que la iglesia como congregación se encuentra libre de todos los daños que Satanás puede causar, es manteniéndose en la voluntad de Dios. Amén. Mi hermano, esa es una, como en el Antiguo Testamento le llamaban una fortaleza. Esa es una fortaleza invencible, impenetrable, cuando nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios. Cuando el cristiano, como particular, ¿verdad?, la iglesia, como conglomerado, caminan en la voluntad de Dios, esa voluntad que Él ha revelado en su palabra, de una manera firme, Él tratará de distraernos, tratará de tentarnos, pero todas esas tentaciones y todas esas distracciones se van a ir desvaneciendo en la medida en que nosotros nos mantenemos ahí, firmes en lo que Dios ha dicho. Donde Él encuentra es donde le damos lugar, donde descuidamos algún aspecto de la voluntad de Dios, pero si nos mantenemos en la voluntad de Dios, no hay por dónde. Buscará, pero no encontrará. Cuando como iglesia o como creyentes individuales caminamos en la voluntad de Dios, se va a manifestar en nuestras reuniones unas cualidades que van a evidenciar que estamos caminando en la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? El gozo al adorar, el hambre por conocer más acerca del Señor Jesucristo, el hambre por conocer más de su palabra. Usted va a experimentar una sed de crecer espiritualmente. Usted va a experimentar amor por cantar esas alabanzas del cielo, por orar. Estas cualidades hacen que las reuniones de la iglesia sea un momento deseable. Y mantenernos firmes en su voluntad mantendrá en la iglesia estas cualidades que hemos mencionado. Y eso evita que Satanás tenga lugar. Tratará, pero no encontrará. Él maquina, dice la Escritura. Él le da mente a cómo penetrar y hacer daño. Él busca ocasiones, busca oportunidades en la vida individual y también en la vida colectiva, o sea, en la vida de la iglesia. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, no estamos ajenos a esa realidad. Hermanos, no son cosas que están pasando de carambola, sino que Él está maquinando cómo hacer y qué hacer, qué se puede hacer aquí, qué punto puede aprovechar. Dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, no debemos ignorarlas, debemos caminar como si
estuviéramos en una batalla, en una guerra. No debemos caminar ajenos a esa realidad. No debemos ignorar que alguien busca que pequemos, aparte de nuestra propia naturaleza, aparte del mundo. Hay alguien más que busca que nosotros pequemos. En conclusión y para finalizar, hermanos, como individuos debemos de cuidar nuestras actitudes. Debemos de cuidar nuestras actitudes, comenzando desde el expositor. No estamos exentos de ello. Para evitar resbalar en medio de ellas. Hermanos, no estamos promoviendo una vida con miedo hacia Satanás. No estamos metiendo cuco, nada de eso. Lo que sí estamos promoviendo es una vida en el temor de Dios, una vida que procura mantenerse en el temor a Dios, en la voluntad de Dios, una vida que se ocupa de mantenerse caminando en eso que Dios nos ha establecido, señalado, sin movernos de lo que Dios ha dicho. La voluntad de Dios es como un cerco, es como una fortaleza que nos protege de todo peligro. Dice Salomón, mas el justo está confiado como un león. Proverbios capítulo 28, versículo 1. Confiado como un león, el león no le teme a nada porque él es el más feroz. Nosotros estamos confiados como un león cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Siempre al hablar de este tema, nosotros debemos de tener el cuidado. Siempre al hablar de este tema, nosotros debemos hacer el balance adecuado para no infundir miedos infundados a las personas. Muchos lo hacen, las iglesias evangélicas lo hacen. Meter miedo a través, no, nada de eso. El apóstol Pedro, que fue la persona a quien el Señor Jesucristo le dijo, mira, Satanás os ha pedido, era todos los discípulos, para zarandearos como a trigo. Él se lo había profetizado. Él, después de venir de la prueba, tenía que confirmar a sus hermanos. Él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Él no dice salgan huyendo. Él dice sean sobrios. Es lo contrario a estar ebrios. Y velad, que fue lo que él en un momento no hizo. Se durmió. Él dice velen, porque ya yo sé lo que es eso. Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Eso es lo que dice la Escritura que debemos hacer. No nos dice, mira, comienza a reprender a todo el mundo ahí que eso. Firmes en la fe. La fe que Él nos ha dado, la fe que Él nos ha mostrado en su palabra, sin darle lugar, teniendo las precauciones de vida como iglesia, teniendo las precauciones de vida como individuo. Así es que vamos a lidiar esta lucha, hermanos. En lugar de hablarnos de huir o de cualquier otra cosa, nos habla de resistir firmes en la fe. Recuerde que nosotros podemos decir no con toda libertad al pecado. Fuimos libertados por Cristo. Nuestra voluntad ha sido libertada. Es triste cuando uno ve al pecador que no tiene ya voluntad. Para donde el pecado lo ala, para allá se va. Usted incluso lo toma y le dice esto y él está aquello también. Ya la voluntad está tan deteriorada, pero la nuestra, Cristo la libertó y se fortalece cada vez más. Cada vez más podemos decirle no al pecado y a toda forma que ofenda a Dios. Entonces, estar firme en la fe no es más que mantenerse firme en los principios que Dios ha establecido en su palabra, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha dado. Mientras estemos firmes allí, no tenemos ningún temor. No hay nada en la oscuridad.
No hay nada por ningún lugar. Es mantenerse firme en la voluntad de Dios. ¿Quieres no temer? Mantente firme en la voluntad del Señor. Y esa será tu protección. Esa es la realidad. No debemos cometer el error de sustituir a Dios, lo que Él nos dice en su palabra, por lo que dice la gente. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Y así vamos, hermanos, a concluir pidiéndole al Señor que como iglesia y como individuos nosotros nos guardemos, nos cuidemos, que Satanás no tenga lugar, no cause estragos, no obre de tal manera que haya actitudes en el corazón que puedan ser fortalecidas, que pueda ir produciendo separaciones, porque eso no nos es ventajoso. Es una ventaja para él, es una desventaja para nosotros. No nos coloca en el lugar a donde Dios quiere colocarnos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, incluso por aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, y que ellos puedan entender que no es tenerle miedo a nada, es temer a Dios, buscarlo a Él, y Él te protegerá. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, delante de ti estamos, Señor. Tú nos conoces, conoces nuestra debilidad, por eso venimos ante ti, para que no nos permita desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino mantenernos, Señor, en tu voluntad. Mira por las personas que están aquí, sus voluntades no han sido libertadas, Señor. Ellos ven el pecado, pero no lo ven como algo grave. Ellos ven el mal, pero como si fuera un león pintado en la pared. Ellos no temen, Señor, por sus almas. Por eso te pedimos que tengas misericordia y abra sus ojos, que tú le des entendimiento, que tu palabra pueda producir un temor en ellos, un temor reverente tal que busquen en Jesucristo salvación, vida eterna y protección. Oh Señor, gracias por la protección que nos das. Gracias porque estamos en la mano de tu Padre. Gracias porque ya no hay temor. Que la gloria y el honor sean para ti. En Jesús. Amén.